Ok, amada iglesia, pues vamos a entrar de lleno al mensaje de esta noche, el cual pues les recuerdo todo este mes de enero, estamos hablando acerca de cómo podemos nosotros fortalecernos en nuestra vida cristiana. Hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos fortalecernos en las promesas de Dios. Así que antes de iniciar me gustaría que hagamos una oración y que el Señor pueda guiarnos por medio de su palabra. Así que vamos a disponernos a orar y que el Señor nos guíe. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este momento que nos permite, Señor, estar unidos como iglesia. Gracias porque, Señor, podemos estar ligados juntos, Padre, y poder recibir tu palabra. Dios, nos ponemos en tus manos para que tú nos direcciones. Te pedimos, Señor, que tú puedas pues llenarnos de esa paz y de esa esperanza y podamos confiar plenamente en todas las promesas que están escritas en tu palabra. Señor, siempre recibe toda la gloria y toda la honra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, fíjense que mi mamá tiene muchos hijos y ella es una mujer que ha confiado plenamente en las promesas de Dios. Hay un texto en la Biblia que dice que si crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa. Y quiero decirles algo, mi madre ha podido ver cómo sus hijos han venido a los pies de Cristo. Y de eso es lo que vamos a estar hablando esta noche. De cómo nosotros podemos fortalecernos por medio de las promesas de Dios. Hay muchas promesas. Una de las promesas que a mí en lo personal me han servido mucho es aquella que viene en Salmos, que dice: deleítate en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Salmo 37:4. Yo te quiero hacer una pregunta en esa noche. ¿Cuál es el deseo que hay en tu corazón? ¿Qué es el deseo que habita en tu corazón que te gustaría que Dios pueda conceder este 2022? Fíjense que estamos viendo Éxodo 14 y Éxodo 13. Hay una gran promesa de parte de Dios. La gran promesa de parte de Dios es que Dios los iba a llevar a una tierra donde abundaba la leche y la miel. Esa era una promesa. Esa era la promesa para Moisés y para el pueblo de Israel, la tierra prometida. Y base a eso vamos a nosotros seguir desarrollando esa serie de mensajes para que podamos entender qué es lo que nos motiva a fortalecernos día y a día. Y este versículo que vamos a leer hoy, el versículo 4 y 5, encaja muy bien este 2022, incluso este mes de enero. Vean lo que dice este versículo para que podamos ver nosotros cómo podemos aplicar las promesas de Dios a nuestras vidas. Leamos el versículo y ese texto de Éxodo capítulo 13. Dios les prometió a sus antepasados que les daría el país de Canaán, donde ahora viven otros pueblos. Es un país tan rico que siempre hay abundancia de alimento. Esa era la promesa de parte de Dios para el pueblo de Israel, ¿sí? Que iban a ir al país de Canaán, la tierra prometida, y en ese lugar iba a abundar alimento. Es donde dice la Reina Valera que hay miel y hay leche en abundancia. Versículo 5 continúa diciendo, y es ahí donde me pareció muy interesante ese versículo, porque podemos aplicarlos hoy a nuestras vidas. Escuchen lo que dice. Este es el primer mes del año. ¿En qué mes estamos viviendo hoy? En el mes de enero, el primer mes del año. Por eso digo que encaja muy bien ese versículo a nuestras vidas. Ese es el primer mes del año, cuando Dios les haya entregado la tierra prometida y ustedes ya vivan allí. En este mismo mes celebrarán todos los años la fiesta de los panes sin levadura. Me gustaría explicarte algo. El que tú atesores una promesa de parte de Dios significa que le estás dejando una maravillosa herencia a tus descendientes. Lo que tú creas hoy, amado hermano y amada hermana que escucha este mensaje, será de bendición para tus futuras generaciones el día de mañana. Mira lo que dice el versículo y me regreso. Éxodo 13, versículo 4. Dios les prometió a sus antepasados que les daría la tierra prometida o el país de Canaán. ¿Sí? Lo que tú creas hoy, ¿sí? En el cual tú puedas confiar hoy, va a permitir que tú le dejes una gran herencia
a tus futuras generaciones. Por eso es muy importante, ¿qué es lo que tú crees del Señor? ¿Sí? ¿Cuál es la promesa en la cual tú puedes atesorar que va a ser de gran bendición para las futuras generaciones? Por eso yo les digo, este versículo encaja muy bien, porque el versículo 5 dice, ese es el primer mes del año y es el mes en el cual nosotros estamos viviendo. Por eso es que la pregunta, ¿sí?, obligatoria para nosotros en este 2022, ¿cuál es la promesa de parte de Dios con el cual nosotros podemos iniciar el 2022? Por eso me gustaría en esta noche que nosotros podamos atesorar 3 promesas. Y si ustedes se las pueden aprender de memoria, sería genial, ¿verdad? 3 promesas para que nosotros podamos aprender de memoria o atesorar este 2022 en el cual estamos iniciando en el primer mes del año. La primera promesa dice así: si en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré. Es una maravillosa promesa de parte de Dios para nuestras vidas. La segunda promesa de parte de Dios es: bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Vamos a aprender mucho acerca de esa segunda promesa. Y por último, una de las promesas que para mí han sido de gran bendición y me han permitido fortalecerme día a día en la vida cristiana. Deleítate en el Señor y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. Así que en este mes de enero me gustaría que nosotros podamos atesorar esas 3 promesas de parte de Dios para nuestras vidas y veamos cuáles son las implicaciones que necesitamos nosotros para estar bien fortalecidos en la fe. Vamos a iniciar con la primera promesa. Dice Mateo 25-23, en la versión Dios habla hoy. Vamos a ver cómo esa versión la traduce. El jefe le dijo: muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Así es como lo traduce la versión Dios habla hoy. Y cuando se refiere del jefe, por supuesto que nos estamos nosotros refiriendo a Dios. Miren, les explico algo de ese texto. Jesucristo habla por medio de parábolas. Y Jesucristo quería dar una enseñanza acerca de el dinero. Pero fíjense que, bueno, los dones, ¿sí?, de qué es lo que Dios nos da y qué es lo que Dios espera. Quiero explicarles algo. ¿Cuál es la enseñanza de este texto? En medio de las parábolas, Dios quiere rescatar eso, una enseñanza. Y de esta parábola podemos rescatar esta promesa. Dios espera que lo que tú tengas, no importa si sea poco, tú puedas multiplicar. Déjame decirte algo. Hay gente que tiene poca fe, pero si en lo poco es fiel, Dios va a multiplicar esa fe. ¿Sí? Hay gente que quizás tenga pocas fuerzas, pero si en esas pocas fuerzas usted es fiel y se le entrega al Señor, créame que Dios le va a dar las fuerzas como las de un búfalo, dice la Escritura. Sí, a veces tenemos poco tiempo, pero si ese poco tiempo lo sabemos invertir bien en las cosas de Dios, Dios va a multiplicar ese tiempo para la obra y para el extendimiento de Dios. Dios espera mucho de nosotros, ¿sí? Y Él nos dice implícitamente: si en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré. No importa si es poca tu fe, no importa si es poco tu esfuerzo, lo que importa es que tú muestres tu fidelidad a Dios para que Él pueda multiplicar lo poco que tú le ofreces al Señor. Fíjense que es maravilloso cuando Dios nos brinda talentos, cuando Dios nos proporciona habilidades, cuando el Señor nos regala dones, ¿sí? Cada talento que nosotros tenemos, cada don que nosotros tengamos, es necesario que lo pongamos al servicio de Dios. Dios quiere que, aunque sea poco, lo que tú sabes, lo pongas al servicio de Dios. Cualquier talento, cualquier habilidad que tú puedas desarrollar en la vida. Fíjense que me gustaría que hagamos una dinámica en esta noche. Hagamos algo. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Cuál es la habilidad que tú has desarrollado de parte de Dios? Y me gustaría que tú lo puedas expresar en esta transmisión.
Tú puedes decir, bueno, pastor, yo canto en la iglesia, ese es un don de parte de Dios, es una habilidad de parte de Dios y yo lo ofrezco a la iglesia. Quizás no es mucho lo que yo hago, pero si en lo poco soy fiel, Dios me pondrá sobre mucho, ¿sí? Escríbelo allá. Yo puedo ofrecer mi voz al Señor, yo lo hago, yo sirvo al Señor en las misiones. O quizás usted regala su tiempo al Señor en el ministerio infantil. A lo mejor usted es maestra del ministerio ESI, para los que somos del Shaddai. Usted puede escribir, yo soy maestra, si mi tiempo se lo dedico al Señor, no importa si es poco, si es mucho, pero soy fiel en poder dedicarle mis talentos y mis dones al Señor. Si usted es parte del grupo de predicadores o de los que hacen los devocionales, escríbalo. ¿Sí? No sea tímido, escriba, yo dedico tiempo a hacer los devocionales en mi iglesia. Vamos a hacer un poco más práctico y dinámica esta transmisión. Así que, miren, hermanos, es importante que nosotros comprendamos que si en lo poco somos fieles, Dios nos pondrá sobre mucho. Esa es la promesa de parte de Dios. La fidelidad va a provocar, ¿sí?, en Dios que Él nos bendiga y nos multiplique. Es triste cuando las personas no ofrecen sus talentos o sus dones a la obra de Dios, porque Dios les ha dado a muchas personas talentos, dones y habilidades. Pero, ¿saben algo? Aún es más triste lo que Dios va a hacer con esas personas. Por eso yo te invito a que si tú tienes un don, si tú tienes una habilidad, si tú tienes una cualidad que tú le puedes ofrecer a Dios, hazlo, porque la parábola de Mateo que estamos leyendo hoy en esta noche trae unos versículos después para una persona que no pudo ofrecerle a Dios sus talentos o sus dones. Vamos a ver lo que el Señor quiere explicar por medio de su palabra para poder entender este punto. Dice así el texto, versículo 24, Mateo 25, ¿sí? Pero cuando llegó el empleado que había recibido las 1000 monedas, le dijo a su jefe, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Pero aquí tiene lo que es suyo. El jefe le contestó, tú eres un empleado malo y perezoso, pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debieras haber llevado mi dinero al banco y yo, al volver, habría recibido mi dinero más los intereses. Y dijo a los que estaban allí, quítenle las 1000 monedas y dénselas al que tiene 10,000. Porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil, échenlo fuera a la oscuridad. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. Otra versión dice que vendrá el llanto y el crujir de dientes. Es una parábola llena de enseñanzas. Y como yo les estoy diciendo, son parábolas para que nosotros podamos entender cómo nosotros debemos de vivir confiados y fortalecidos en la promesa de Dios. Dios nos da una promesa. Si en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré. Pero después dice, al que tiene se le dará más y tendrá de sobra. ¿Sí? Yo no sé cuántos piensan que tienen poca fe. ¿Saben algo? Si son fieles en su fe, Dios les dará más fe, les multiplicará más fe y les dará de sobra. Esa es la enseñanza, esa es la promesa de parte de Dios. Pero al que no tiene fe, ¿sí? Lo poco que tiene, dice el Señor, se la voy a quitar porque no está haciendo nada con esa fe, ¿sí? Es importante que nosotros entendamos esta parte, la contraparte del no poder ofrecer los talentos, los dones o las habilidades que tenemos. Dice el Señor, si no lo vas a ocupar, te lo voy a quitar y se lo voy a dar a alguien que pueda darle un mejor uso. Y ese alguien va a tener más y tendrá de sobra.
Son promesas de parte de Dios. Por eso nosotros debemos de mantenernos siempre fieles a Dios con lo que tenemos. Debemos de administrar bien todo lo que somos y todo lo que tenemos, y por supuesto siempre ofreciéndoselo al Señor. Es importante que nosotros le ofrezcamos al Señor todo lo que tengamos, no importa que sea poco, porque a veces decimos, es que es muy poco lo que yo puedo dar, mi tiempo, mi esfuerzo, pero recordemos que en una ocasión una viuda pobre dio todo lo que tenía, y no se refería a una cantidad, sino la intención. Eso es lo que Dios ve en nuestras vidas. Esta mujer viuda pobre fue fiel al Señor, mostró su fidelidad, y ahí está la clave de la promesa número 1 que estamos viendo. Si en lo poco somos fieles, Dios nos pondrá sobre mucho. Y quizás en este momento estés pasando algo difícil, ¿sí? Quizás estés pasando escasez, quizás estás enfermo, pero el Señor dice, si tú eres fiel en lo poco, en la situación en la que estés, yo te pondré sobre mucho, yo te bendeciré. Es el momento en el cual nosotros vamos a recibir la promesa de parte de Dios en la medida de que nosotros nos fortalezcamos en la fidelidad del Señor. Ese es el primer punto en el cual me gustaría que nosotros podamos atesorar este año 2022. Vamos a serle fiel al Señor. Vamos a serle fiel al Señor. Enero, febrero, marzo, todos los meses, todo el año hay que mantener esa fidelidad. Y si en lo poco somos fieles, el Señor nos pondrá sobre mucho. Es una maravillosa promesa que a mí en lo personal me ayuda a caminar fortalecido todos los días de mi vida. Vamos a pasar al segundo punto. Bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esa es la segunda promesa de parte de Dios. Vamos a ver cómo lo traduce la versión TLA. Dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra en la debilidad. Por eso, prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Fíjense que un poco del contexto es que Pablo viene sufriendo unos dolores intensos y se comunica con Dios y 3 veces le pide que le sane, que le quite ese dolor. Pero también 3 veces Dios le responde, bástate mi gracia, que mi poder es todo lo que necesitas. Vemos cómo lo puede traducir la versión TLA. La versión TLA dice, mi amor es todo lo que necesitas, básate en mi gracia. Habrá momentos complicados y es ahí cuando nosotros debemos de recordar estas promesas en nuestras vidas. Estamos iniciando el año, estamos por terminar el primer mes del año y necesitamos reforzar, fortalecer nuestra confianza en el Señor por medio de esas promesas. Miren esa maravillosa promesa. Sí, básate en mi gracia. ¿Qué dice la versión TLA? Mi amor es todo lo que necesitas. Y es que en medio del sufrimiento debemos de recordar algo. El amor de Dios es todo lo que necesitamos. ¿Sí? En medio del dolor, pastor, me siento mal. ¿Sí? Me dañaron, me ofendieron. El amor de Dios, va a ser mi respuesta, es todo lo que necesitas. En medio de la desolación, recordemos esta maravillosa promesa. Atesórala en tu corazón. El amor de Dios es todo lo que necesitas. Bástate la gracia de Dios. Cuando entendemos este panorama de parte de Dios, queridos hermanos y hermanas, la promesa viene presente, se hace presente en nuestras vidas. Sí, Pablo tenía un conflicto, tenía un dolor, quería ser sanado, pero el Señor le dice, mi amor es todo lo que necesitas. Sabemos la situación que vivió Pablo en versículos anteriores. Pablo fue llevado al tercer cielo y dice, no quiero ser orgulloso, no quiero volverme soberbio. Entonces el Señor puso este aguijón en mi vida para que yo pueda bastarme en la gracia de Dios.
Y muchas veces no entendemos esta parte, y es ahí cuando viene la segunda parte del versículo. Vean cómo dice la versión TLA, este mismo versículo. Por eso, dice el apóstol Pablo, prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. La segunda promesa para nuestras vidas es saber que mientras más débiles seamos, más el poder de Cristo se mostrará en nosotros. Mientras más débiles seamos nosotros, es ahí cuando se va a mostrar el poder de Cristo en nuestras vidas. Nuestra debilidad, amados hermanos, es nuestra mayor fortaleza, ¿sí? Y escríbalo en su Facebook. Usted puede postearlo o escríbalo allá. Reconozcamos que en medio de la debilidad de nosotros va a ser nuestra mayor fortaleza en la vida. En la medida de nuestra debilidad, Dios hace fuerte a cada uno de sus hijos por medio de la debilidad. Jesús era poderosísimo, hermanos. Jesús tenía un poder tremendo y hemos visto las historias de Jesús, todo lo que Él hizo. Pero sin embargo, dejó que lo arrestaran. Se mostró débil. Jesús nos enseña, pongan la otra mejilla. ¿Sí? Está mostrando la esencia de la debilidad. Incluso Él mismo dijo, imítenme a mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Incluso nos invita a que seamos como niños, débiles, que seamos inocentes. ¿Saben algo? La cruz para Jesús significaba fortaleza. Eso es muy importante. Cuando Dios le dice a Pablo, bástate en mi gracia, mi amor es todo lo que necesitas, es cuando el mismo Jesús muestra en la cruz del Calvario que prefirió morir para darnos vida a nosotros. Y a su vez mostró su gran poder al resucitar el tercer día. Eso es poder bastarnos nosotros en la gracia de Dios, depositar nuestra confianza en las promesas de Dios. Debemos de recordar algo que le dijo el apóstol Pablo. Mi amor es todo lo que necesitas. Para este 2022 debemos de atesorar esto. El amor de Dios es todo lo que necesitamos en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia, ¿sí? El amor de Dios es todo lo que nosotros necesitamos para que el poder de Cristo se muestre en nuestras vidas. Mientras que nosotros no anhelemos el amor de Dios, no se va a manifestar el poder de Cristo en nosotros. Necesitamos entender esta segunda maravillosa promesa, porque cuando somos débiles, amados hermanos, entonces empezamos a ser fuertes, ¿sí? Algo difícil de entender. Cuando somos débiles, empezamos a ser fuertes. Y eso lo dijo el versículo 10. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera en el versículo 10. Vamos a ver. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Qué maravillosas palabras del apóstol Pablo. Pablo dice, eres débil, alégrate, porque yo me alegro de ser débil. Eres insultado, alégrate, porque yo me alegro cuando soy insultado. Eres perseguido por causa de Cristo, alégrate. ¿Tienes alguna necesidad? Alégrate. ¿Tienes dificultades por ser fiel a Cristo? Alégrate. Si nosotros atesoramos estos textos, si realmente nosotros apreciamos la palabra de Dios, todos los meses del año vamos a vivir alegres, confiados en la promesa de Dios. Nuestra fe, nuestra vida cristiana va a estar fortalecida todos los días, no solamente los domingos. Por eso, queridos amados hermanos y hermanas, lo que nosotros necesitamos reconocer es que somos débiles para que el poder de Cristo se manifieste en nuestra vida. La promesa de Dios está clara. En medio de nuestras debilidades, el poder de Cristo se mostrará en nosotros. Dios estará con nosotros en medio de las debilidades. Que jamás se nos olvide esa promesa. Dios va a estar con nosotros en medio de nuestras debilidades. Y cuando reconocemos que somos débiles, entonces vamos a saber que somos fuertes
en Cristo Jesús. Y quiero terminar con la tercera promesa. Esa promesa dice así: deleítate en el Señor y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. Me encantó la forma en la cual lo puede traducir la versión TLA. Salmo 37:4. Dice así: entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Fíjense que Dios en ese texto nos está dando una gran promesa. Nos ofrece una gran promesa. ¿Qué tenemos que hacer, pastor? Entregarle a Dios nuestro amor y Él nos va a dar lo que más deseamos, ¿sí? El amor es algo valioso. El amor es un tesoro. No podemos entregar nuestro amor a cualquier persona. Sin embargo, a lo largo de los años hemos cometido muchos errores, ¿verdad? Hemos entregado nuestro amor a personas que no lo han valorado. Quizás por ese motivo hay muchas personas que se reservan de entregar su amor. Hay muchas personas que no pueden experimentar incluso el amor porque han desconfiado, les han fallado o les han dañado. Por eso hoy la tercera promesa para este 2022 es entregar nuestro amor solamente a Dios. Entregar nuestro amor solamente a Dios. Él nos invita a que le entreguemos nuestro amor a Él, ¿sí? ¿Por qué, pastor? Porque Él entregó su vida por amor a nosotros. Es una maravillosa promesa de parte de Dios. Si nosotros le entregamos nuestro amor, Él va a darnos lo que más podemos desear. Y quiero hacerte una pregunta obligatoria. ¿Qué deseas para este 2022? ¿Qué anhelos hay en tu corazón? ¿Cuáles son esos deseos que tú estás buscando por años y no has encontrado? ¿Quieres ver a tus hijos terminar una carrera? ¿Sabes cuál es la clave? Entrégale a Dios tu amor. ¿Quieres ser sano de alguna enfermedad? La clave es entregarle tu amor a Dios. Joven, tú que me estás escuchando, ¿quieres una buena esposa? ¿Quieres un buen esposo? La clave está en entregarle nuestro amor a Dios. ¿Alguien aquí necesita un trabajo? Entrégale tu amor a Dios. ¿Necesitas un trabajo? Entrégale tu amor a Dios. Como iglesia, ¿cuáles son nuestros deseos? ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Queremos que Dios envíe a las personas que van a ser salvas a la iglesia? ¿Qué necesitamos hacer? Entregarle nuestro amor a Dios, ¿sí? Si queremos que Dios pueda proporcionar un terreno para la misión de Citilpech, necesitamos entregar nuestro amor al Señor. Amados hermanos, para este 2022 necesitamos confiar en las promesas que están implícitas en la palabra de Dios. Atesora una promesa y camina con esa promesa para que tu fe todos los días sea fortalecida. Y así podamos nosotros vivir confiados. Hoy aprendimos 3 promesas para este 2022. Primero, si en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré, dice el Señor. Si en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré. Segunda promesa, bástate en mi gracia, que mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Cuando reconocemos que somos débiles, es cuando empezamos a ser fuertes en el Señor. Y por último, deleítate en el Señor y Él va a cumplir todos los deseos de tu corazón. Entrégale tu vida al Señor y Él te va a entregar lo que más tú puedas desear. Así que espero les haya gustado este mensaje de parte de Dios para poder seguir caminando fortalecidos este 2022. Así como Dios les ofreció una gran promesa al pueblo de Israel, y ellos caminaron, tuvieron un peregrinar junto con Moisés, con Josué y con Aarón. Así Dios nos da una gran promesa para nuestras vidas que quiere que nosotros la atesoremos. Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo y nos enlazamos en vivo junto con mi amada esposa Daisy Ramírez. Así que hermanos, bendiciones.